Muy bienvenidos de nuevo a otro programa espiritual. En esa serie que hemos titulado, aparte de la Biblia hoy, como aproximación contemporánea a los escritos, fragmentos de experiencias espirituales. Y el tema que nos ocupa en este programa, Nicodemo y sus encuentros con Jesús. En Juan 3 es el principal, pero hay otros textos que también podemos ver sobre este personaje. Aparentemente, cuando leemos los textos sobre Nicodemo, parece un personaje enigmático, tal vez porque la primera secuencia es a través de el encuentro con Jesús en la noche, en la oscuridad, los dos solos. Pero desde el punto de vista de alguien que pudiese conocer o vivir aquellas experiencias en el siglo I, simplemente sería un acontecimiento más entre dos especiales teólogos, es decir, lectores de la Biblia especializados, que tienen un contexto común. Y ese es lo que vamos a intentar, ese contexto, el que vamos a intentar analizar a través de tres pasajes que aparecen en la Escritura, donde el nombre de Nicodemo va a aparecer. Y en los tres, tiene que ver con un posicionamiento personal con respecto a la figura del propio Jesús. Nos encontramos en el contexto de la limpieza del atrio del templo. Nos encontramos en uno de esos episodios que no siempre agradan al lector de la Biblia, pero hay algunos detalles que parecen sugerentes a la hora de poder entender este contexto. Encontró en el templo, nos dice Juan capítulo 2, versículo 14 y 16, nos encontramos con los vendedores de bueyes, ovejas, palomas y los banqueros de la época, instalados en el atrio de los gentiles, es decir, el atrio más exterior del templo. Ya los que vendían palomas les dijo: quitaos de ahí eso, no hagáis de la casa de mi padre una casa de negocios. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que al dirigirse a los que vendían las palomas, en concreto, como está en el texto, nos está diciendo que está recuperando una instrucción de la Torá. Si estamos muy cerca de la Pascua, como nos dicen los textos anteriores al versículo 14, los que venían de lejos, los que venían a ofrecer sacrificio por ese momento tan especial en la historia de Israel, la Torá prohíbe el cobrar los animales para el sacrificio. Por eso no eran judíos los que tenían allí puesto su negocio, eran arrendados a gentiles. Y todo este contexto es el que hace que Jesús, no por enfadarse, no por tener un sentimiento como tenemos los seres humanos, ese no sería la idea fundamental, sino por permitir o hacer que tenga acceso a los sacrificios aquellas personas de pocos recursos que venían de fuera y no podían traer sus propios animales. Dice: no hagáis de la casa de mi padre, es decir, término para el templo de Jerusalén en aquel momento, una casa de negocio. Es decir, no negociéis con la buena espiritualidad de las personas que llegan. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, y así termina el capítulo 2, muchos prestaron adhesión a su figura al presenciar las señales que él realizaba. Es muy curioso que en los otros evangelios, normalmente cuando se habla de esas obras
de poder que Jesús realiza y que las versiones modernas traducen por milagro, aunque no aparece en el texto original. El Evangelio de Juan lo llama señales, porque esos momentos especiales, estelares, en los cuales Jesús realizaba lo que para el ser humano es limitado, que es controlar su creación, inclusive en momentos de enfermedad. Eso marcaba la visión de Jesús en aquel momento. Pero él, hablando de Jesús, no se confiaba de ellos, porque él los conocía todos. Es decir, conocía la tendencia natural del ser humano. No había nada que al Dios hecho ser humano le pudiese pasar desapercibido. De los seres humanos que se cruzaban como prójimos, como próximos a él en los caminos y en la vida diaria. Pues él conocía lo que el ser humano lleva dentro de él. Qué importante es que nuestro Salvador, que para nuestro Salvador no haya ningún rasgo extraño de nuestra esencia, de nuestra personalidad, que le pueda ser indiferente por desconocimiento. Porque desde ese conocimiento es como Dios trabaja en el corazón del ser humano. Y Nicodemo va a ser un ejemplo de cómo se trabaja por parte de Dios en el corazón del ser humano. Dos pequeñas secciones en las cuales vamos a poder ver un poco esa trayectoria que tenemos. En la clandestinidad de la noche sería la primera de las secciones. Había un hombre, un ser humano de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Los fariseos eran un grupo de personas que, lejos de ser criticados, deberían de ser analizados, porque aunque el resultado de su cosmovisión bíblica pues nos parece extraña a lo largo del tiempo, en su sentimiento, en su cosmovisión de la vida, querer ser perfecto a través del cumplimiento de la ley era un objetivo difícil que ellos pretendían presentar delante de Dios. Es muy fácil criticar a lo largo de los siglos, y habiendo pasado tantos de ellos, pero lo importante es que los Hashidín, que finalmente es como se llamaba en la época, eran personas que creían que por su fidelidad a la ley ya eran salvos. Y no pasa de ser un acercamiento más en la historia con respecto a la Biblia. Y vino a él de noche. Dos posibilidades, y creo que las dos son complementarias. Nos permite ver esa reunión clandestina a horas donde el manto que les cubría no era el sol, sino era la noche. ¿Por qué? La primera es el concepto de discipulado, muy importante en la época. Es decir, cuando dos rabinos se encontraban para hablar, para discutir sus diferentes métodos de lectura de la Biblia, la que existía en ese momento, lo solían hacer de noche. ¿Para qué? Para que su conversación no fuese presenciada por sus alumnos. En segundo lugar, para otros, se estaba escondiendo de sus propios compañeros, porque hablar con Jesús no era totalmente permitido en la época. Yo me quedo con la primera, pero la segunda también es totalmente válida. Y le dijo, rabí. Rabí literalmente significa cabeza. Es decir, una autoridad política, religiosa, miembro del Sanedrín, que estaba autorizada a interpretar y a enseñar la tradición de los padres
a sus discípulos. Y al llamarle rabí y al darle la siguiente frase, muestra la importancia. Sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales. Es decir, esas señales que habían hecho al final del capítulo 2, que las personas aceptaran a Jesús como el Mesías, le habían llegado al maestro. Y posiblemente muchos de sus discípulos le preguntarían, maestro, ¿y con este nuevo líder qué hacemos? Y él quiso enterarse, quiso participar preguntando, porque nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Qué importante es analizar cómo el autor, es decir, cómo Juan, al escribir este detalle, posiblemente recoja alguna parte de la conversación en la cual Nicodemo terminó aceptando que era un enviado de Dios, es decir, que era un profeta, un portavoz de Dios para su época. El nombre de Nicodemo, y aquí es donde empiezan los detalles extraordinarios de este personaje, es de origen griego y tiene un significado interesante. Sería algo así como uno igual a Pablo, es decir, un rabino, miembro del Sanedrín, que viene de origen gentil, o, en todo caso, tal vez con mayor precisión, de una familia judía de la diáspora, de fuera de Jerusalén. Su nombre está compuesto, es un nombre griego, de dos palabras. Una significa victoria y otra que significa pueblo o ciudad. Con lo que su nombre significa victoria para el pueblo o triunfo del pueblo. Sabemos que en la Biblia los nombres, y en la época de Jesús era también muy importante, simbolizan o expresan lo que la persona es, lo que los demás ven que es su forma de ser, su forma de sentir, su forma de vivir. Y en este caso, para ellos es un victorioso para el pueblo, un especialista en la tradición de los padres, alguien especial entre muchos de ellos. Es un nombre que se utiliza con connotaciones positivas y sugiere la idea de éxito, prosperidad para la comunidad o para el grupo al que pertenece la persona, es decir, o para el grupo de sus discípulos, el Sanedrín, persona al cual consultar, una escuela posiblemente al nivel de otros grandes filósofos judíos de la época. En todo caso, Nicodemo tenía el significado de victoria para el pueblo o triunfo del pueblo. Con lo cual, ahí tenemos un poco la connotación de cómo se le veía desde fuera de él. Nicodemo intentó iniciar un diálogo que abordara las similitudes y diferencias entre el judaísmo, su judaísmo, y la cosmovisión hebrea de Jesús. Es obvio comentar que Jesús no era cristiano, que Jesús nunca fue cristiano en el sentido que la historia del cristianismo identifica. La única diferencia que había, es verdad que con consecuencias múltiples, pero la única diferencia que había entre Jesús y Nicodemo era la interpretación de la ley, de la Torá. Para Nicodemo, ellos estaban autorizados por la línea de Moisés, los ancianos, los profetas y el Sanedrín. Estaban interpretados o estaban autorizados a reactualizar la ley en cada periodo de su historia. Sin embargo, el perfil de Jesús. Jesús dice, para que se cumpliera de mí lo que hay en la ley, en los profetas y en los salmos. Es decir,
Para Jesús no hay una tradición interpretativa, sino que hay un proceso de revelación. He ahí la diferencia entre los dos. Para uno, para el que es victorioso para el pueblo, forma parte de una tradición oral. Para Jesús, del proceso de revelación. Es verdad, como decíamos hace unos instantes, que las consecuencias son muchas, pero la raíz es esta: dialogar. ¿Qué función hace la ley oral? ¿Cómo lo explicaban los padres? El fundamento jurídico de la época y la lectura que Jesús hace de la Biblia, que tenía la Biblia hebrea. El pedagogo judío pudo estar pensando en una cita de un libro judío que, aunque se escribió después y no pertenece a la época, recoge precisamente toda esa tradición, que dice lo siguiente: fijaos, ¿a qué se debe la incisión palpable entre la nariz y el labio superior? Y la respuesta: cuando el niño estaba en el seno de su madre, se sabía la Torá, la Biblia, completa, vivía plenamente en ella y la aceptaba con su vida. Al salir del vientre materno, un ángel le puso el dedo sobre la boca del niño, que en ese instante olvidó toda la ley. Solo le quedaban los minutos y los días de su vida para recobrar la memoria de lo que había perdido de repente. Es cierto que no sabemos si en la época de Jesús esta idea estaba redactada de esta manera, pero lo que sí es cierto es que el judío pensaba que toda su vida la tenía que pasar estudiando la Torá. No tenéis nada más que echar un vistazo a lo que es hoy, los descendientes directos de aquella época. La dificultad, por lo tanto, para entender los evangelios radica en su conexión con ese contexto y con esa cultura, que es muy poco conocida para el mundo de seguidores de Jesús en la actualidad. Le pregunta y Jesús le responde inmediatamente. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué entra Jesús directamente a ello? Porque Jesús conocía que a través de la tradición se había llegado a la conclusión de que se era salvo por pertenecer a un pueblo, por nacer a un pueblo. Es decir, para el teólogo judío, la salvación dependía de dónde nacías. Y este hombre, pensando que tenía toda su vida para aprender y para desarrollar la experiencia de la ley, se vuelve hacia el origen del ser humano, se vuelve hacia la concepción por parte de los padres humanos. ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le respondió: de cierto te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Fijaos el paso que da Jesús frente a lo primero que le está diciendo. Aquí le dijo: no puede ver el reino de Dios. Y aquí le contesta: no puede entrar en el reino de Dios. Dos ideas complementarias: visualizar el reino de Dios y vivir la experiencia en el reino futuro de Dios. Y todo eso pasa por nacer de agua y de espíritu. No se está refiriendo al nacimiento físico del cual hemos nacido
todos los seres humanos. Y Jesús le dice, lo que ha nacido de la humanidad, humanidad es. Las versiones suelen decir lo que ha nacido de la carne. Pero si me permitís, esa traducción es más medieval y filosófica que la que pueda expresar la totalidad. Nosotros creemos en un ser humano integral, en un ser humano que se expresa, que se hace visible a través de un aspecto físico, un aspecto mental y un aspecto espiritual. Eso es el ser humano, eso es ser la naturaleza humana. Por eso Jesús les recuerda que lo que es nacido de la humanidad es humanidad y lo que es del espíritu, es decir, la formación a través de la revelación de esa manifestación espiritual del ser humano, la forma de relacionarnos con Dios, sobre todo, y también con los demás. Espíritu es o espiritual es. Fijaos, nosotros a veces la espiritualidad la entendemos como algo místico. Cuando vemos a una persona con un perfil determinado, que tal vez podamos imaginarlo todo, esa persona es espiritual. Pero misticismo, que es un concepto medieval, y espiritualidad no es lo mismo. Espiritual es aquel ser humano que ha sido educado, que se ha formado para comprender el plan de Dios para su vida. Y eso tiene una manifestación física, que es el agua, pero tiene un concepto pedagógico de formación a través del espíritu, es decir, la persona de la deidad encargada de ello. Todos nacemos humanos, pero lo que Jesús está mostrando es que podemos llegar a educar, a formar, no solo físicamente, no solo intelectualmente, sino también adquirir los valores que me permiten relacionarme con Dios de una manera concreta, consciente y plena. Eso significa nacer de lo alto a través del agua y a través cuando el Espíritu nos declara que somos hijos de Dios, como hizo con el propio Jesús en su bautismo. El texto principal de esta sección lo tenemos en el versículo 7. No te maravilles, Nicodemo, que te haya dicho, os es necesario nacer de lo alto. Para Nicodemo era difícil. Pero si lo pensamos bien, ¿qué es lo que complementa el nacimiento humano del ser humano? El desarrollo de sus facultades. Y lo mismo que pasamos años en la universidad estudiando, formándonos, adquiriendo o desarrollando la capacidad intelectual del ser humano. La espiritualidad también tiene que ser educada, también tiene que ser formada. Y no empieza y termina en el bautismo, sino que continúa a lo largo de toda la vida. Por eso le dice al maestro rabino, no te maravilles de lo que he dicho, no te extrañes, que lo traducen otras versiones. Porque no por nacer en un pueblo se hereda la visión del pueblo de Dios o no se hereda entrar al reino de Dios. El Espíritu sopla
donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Es decir, ya no se mueve por parámetros exactamente humanos, ya no se mueve por circunstancias que son puramente funcionales. Seguir a Jesús es un concepto espiritual. ¿Salió aquella reunión como el maestro judío pensaba? Pues lo más probable es que no. Pero vamos a ver que su experiencia no va a terminar aquí. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Él no lo había estudiado en ningún momento. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro en Israel y no conoces esto? ¿Sabéis? Las preguntas que Dios hace, y el Dios encarnado igual, no las hace para ser respondidas por el que hace la pregunta, sino para ser respondidas por la persona al cual se dirige la pregunta y se posicione con ella. Por eso le continúa diciendo, de cierto, recuerda que hablamos de lo que sabemos y hemos visto y testificamos. Y mi testimonio no ha sido recibido como Jesús quería que fuese. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Porque nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Una figura que viene de la época de Daniel, escrita en su libro en el capítulo 7, versículo 13 y 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y se está refiriendo a la cruz. Porque todo el que cree en él tendrá vida eterna. Es decir, creer en él por la obra del Espíritu nos abre la puerta a visualizar la vida eterna y a vivirla en la esperanza. Importante para cada uno de nosotros. Y finalmente, ¿qué pasó con la vida de Nicodemo en el tiempo? ¿Cómo se jugó la vida? Tenemos algunos detalles importantes. Después de hacer una pequeña síntesis de su ministerio, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios no envió al Hijo al mundo para crear una crisis en el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El término original se puede traducir por crisis o por juicio, pero yo creo que en este contexto es mucho más acertado. Yo no he venido para crear una crisis en el mundo, para que se me persiga, se me crucifique, sino yo he venido para que el mundo sea salvo por medio de mí. Este es el resumen de lo que significa nacer de nuevo. Hay un pasaje en el capítulo 9 que nos habla precisamente de este aspecto, cómo se jugó la vida Nicodemo por Jesús. Y luego veremos otro en el 19. Así que los alguaciles fueron a los principales sacerdotes y fariseos y ellos le dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Los alguaciles respondieron, nunca un hombre habló así. Entonces los fariseos le dijeron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso alguno de los magistrados o de los fariseos ha creído en él? Pero esa gente no conoce la ley, es maldita. Nicodemo, el que antes había ido a él, era uno de ellos
y les dice: ¿acaso crea una crisis nuestra ley al hombre sin que primero lo oiga y conozca qué hizo? En este momento, aquel vencedor del pueblo se estaba posicionando en contra de sus propios compañeros. Respondieron y le dijeron: ¿acaso eres tú de Galilea? Escudriña y verás que de Galilea no surge ningún profeta. De nuevo la noción de pueblo, por encima de la noción de Salvador. Pero esta es la segunda vez que Nicodemo aparece en la historia que relata Juan, pidiendo que se aplique la ley que ellos mismos tenían. Una forma inteligente de enfrentar la situación. ¿Acaso juzga nuestra ley al ser humano sin que primero lo oiga y conozca qué hizo? El tercer caso lo tenemos en el capítulo 19, versículo 38. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por temor a los judíos, rogó a Pilato que le permitiera llevar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo permitió y entonces fue y se llevó su cuerpo. Un hombre rico de la sociedad, un hombre preparado. Y aquí es donde interviene por tercera vez, donde ya Nicodemo se ha hecho presente en la historia. Es un seguidor de Jesús, que ya no le importa mostrarse públicamente. También había ido Nicodemo, el que al principio acudió a él de noche. Pero la tiniebla de la noche no cubría la vida de Nicodemo ya se había abierto delante de él, llevando una mezcla de mirra y de aloe como de 100 libras, lo suficiente para embalsamar el cuerpo de Jesús. ¿Fueron las que las mujeres llevaron el domingo por la mañana? Pues probablemente. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con las especies aromáticas, según esa costumbre, al sepultar a los judíos. Qué bonita esta experiencia. Un hombre que comenzó cogiendo la luz de la noche, la luz de la luna, o bien para reunirse con un maestro igual que él, o bien para evitar ser visto con Jesús. Terminó defendiéndolo delante del tribunal del cual él formaba parte, exigiendo el cumplimiento de la ley que ellos tenían. ¿Pero acaso juzgamos sin escuchar? Y finalmente, en cumplimiento de Isaías capítulo 53, cuando dice que sería muerto entre traidores, pero enterrado entre ricos. Seguro que recordáis el texto de Isaías 53. Se convirtió en un personaje que a través de él, junto con José de Arimatea, pudieron que la profecía se cumpliera. Había muerto como un traidor, pero iba a ser enterrado como un hombre rico. Posiblemente una enseñanza importante para la vida del ser humano. Posiblemente
Algo para que pensemos, meditemos y sobre todo pensemos lo que Dios tiene preparado para nosotros. Cuando fue enterrado, Nicodemo reconoció su realeza y lo colocó junto a José, como decíamos, en un lugar solo para privilegiados. Finalmente debemos de reconocer que la vida de Nicodemo cambió por completo. Al principio basaba su futuro en un concepto social y antropológico. Por ser miembro del pueblo de Dios, simplemente por el impulso humano de sus padres. Pero Jesús, en aquel encuentro personal, lo llama y le dice, yo te propongo algo más elevado, para poder educar tu manifestación espiritual, para que te relaciones con Dios a otro nivel diferente. Nacer del Espíritu. Y posiblemente cuando el sol salió aquel día, Nicodemo ya no era la misma persona. Y hemos visto dos momentos en la historia de su vida donde testimonió. Uno para hacer justicia, que los sacerdotes, los principales, Pilatos, no lo hicieron con Jesús. No permitiendo que se le aplicara una crisis a su vida sin poder aportar todos los detalles. Y en segundo lugar, no dejarlo enterrar, diríamos hoy, en una fosa común, sino en una cueva taladrada en una roca diseñada para una tumba de principados y principales de la nación. Esta historia nos sirve para pensar qué es igual en el lugar donde estés o donde me encuentre. Lo importante, no solo desarrollar el aspecto físico de nuestra vida o el aspecto mental o intelectual, también es necesario desarrollar la capacidad espiritual, saber cómo relacionarme mejor con Dios, no a través de mi naturaleza, sino a través del nacimiento de lo alto, de agua y de espíritu. Y te puedes convertir, y me puedo convertir, en un elemento en las manos de Dios para dar testimonio de quién hemos creído y en quién aceptamos como nuestro Salvador. Algún día conoceremos a Nicodemo personalmente. No sabemos cuándo se bautizó, no tenemos ningún dato. Ya sabéis que los escritores bíblicos no pretenden hacer historia, sino narrar el plan de salvación. El día que nos encontremos con él, podremos conocer cómo Jesús trabajó en su vida y cómo Jesús lo salvó y redimió. Y yo te invito, como me invito a mí mismo, no merecerá la vida pasar por este mundo si solo hacemos lo que hemos heredado como parte de la humanidad, sino que si aceptamos poder vivir la experiencia a través de Jesús. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y nos encontramos en el próximo programa. Recuerda, la Biblia hoy, un acercamiento al mundo en el que vivimos a través de los textos bíblicos.